Probando comida japonesa en el Festival de Japón en Dajabón. O sea, una sopa que tiene hielo. ¿Y cuándo yo había visto eso? Las geishas del año pasado te están esperando, ven. ¡Oh! Señores, yo me metí aquí a lo loco. Las pobres mujeres dejaron hasta de vender. Oye, pues de verdad que estamos pegados. Está durísimo. Marcelita, ¿tú te atreverías a probar? No, pero yo veo a Don Hochi ya que anda con una katana ahí. ¿Cómo la vaina, Estos fueron de las casas que hizo Trujillo para ese asentamiento japonés en el 56, mira esto. Y por segundo año consecutivo volvemos al Dajabón Fest. Qué alegría me da a mí ver la evolución que está teniendo esto. Pero no hablemos mucho, vamos a empezar a mostrar para que usted entienda cómo es que está el asunto. Mira. Automáticamente empiezo a caminar un poquito por aquí. Fíjense los stands como están el día de hoy. Que tenemos incluso más stands que el año pasado. Fíjense la decoración, que el año pasado era diferente. Yo siento que ahora ha ido evolucionando. Miren qué bonito todo. Mucha gente, lo que yo veo, obviamente, muchos empresarios, muchos políticos, mucha gente que se interesa por la cultura japonesa. Y el dominicano que viene a pasarla bien, a escuchar música, a beber su trago, a probar la comida. Pero vamos a chequear los stands. Mira, aquí tengo yo un hermano mío, velo aquí. ¿Qué es Nikkei, mi hermano? Explícale a la gente lo que es Nikkei. Nikkei es la segunda generación de japoneses que emigraron a los países de Latinoamérica. Ahora mismo estamos en República Dominicana disfrutando de esta actividad, reuniendo toda la comunidad japonesa y también dominicana para enseñarles toda nuestra cultura, para que ustedes puedan entender por qué es tan importante para nosotros. De la gente buena, señores. Ese muchacho va a tirar para adelante. Nos vemos el año que viene, mi hermano. Nos vemos el año que viene entonces. Bueno, por segundo año consecutivo, profesor Iván Gastón, qué gusto tenerlo por aquí. Ha evolucionado el festival, ¿qué usted opina? Sí, la comunidad japonesa ha podido hacer que la mayoría de los dominicanos sepamos que hay una comunidad japonesa que no es exclusiva de Jarabacoa, Correcto. ni de Constanza, sino que empieza aquí en La Vigía, en Dajabón. Es decir, que hay una comunidad que ha dejado un legado muy positivo. Sobre todo, un dato interesante, William. Un solo japonés nunca ha sido condenado por un crimen en este país, en 70 años de tener una comunidad japonesa en el país. Ese es un dato importante. O sea, que son un ejemplo que nosotros debiésemos imitar de lo que es una buena sociedad. Y nos enseñaron a comer vegetales. También, efectivamente. Que no teníamos esa cultura de comer vegetales. Vinimos aquí a la Japón Fest porque vimos el video donde explicaba lo que iba a ocurrir aquí en esa segunda celebración. Yo me alegro mucho. Lo importante es que llegó y vino con la familia. Con la familia. Sí vino usted. Vine, para que usted vea que no nada más en los videos. Hay que venir. La familia entera vino, vamos al video de William. El entusiasmo que tú tenías nos trajo hacia acá. No me diga. Sí, que tú estabas anunciándolo mucho. Míralo ahí, importante, se haya motivado porque ven los contenidos que uno recomienda y a disfrutar de esto, que es lo importante. Todo lo que tú haces lo vemos siempre. Muchas gracias por eso, muchas bendiciones. Señores, con don Fernando Capellán, la gente que apoya este tipo de eventos, la gente buena dominicana, ya lo saben. El Junte para la Historia. El año pasado, míralo ahí. Te saqué los pies el año pasado. Me sacó los pies, pero estamos aquí. Dijimos que vamos a juntar y no lo hicimos. Pero estamos aquí, hermano. Señores, no me confundan en la calle preguntándome que si yo soy el Quiquey Alay. Mira Quiquey Alay ahí. Hermano mío, dígame su expertise en este primer festival. Más o menos. Honestamente, llegamos aquí ahorita a la de la mañana. Sí. Y todavía tengo hambre. Hay hambre. ¿Qué tú me recomiendas? Allí adelante hay uno okonomiyaki, que seguro que no es así que se dice, pero es por ahí que va, que está muy Voy a bueno. matar para pronunciar eso mal todo. Y señores, también lo voy a decir, Ale está haciendo un video para su canal de esta misma experiencia, así que le vamos a poner los enlaces, que seguro que él lo saca primero que yo. Nosotros hacemos más de eso. Estamos haciendo un documental sobre la experiencia japonesa. Hago un documental. Pero tú sabes, que para los cines y cosas. O sea que nos fuimos al Ya siguiente nivel. Hace 2 años estamos trabajando en eso. Entrevistando muchísima gente, visitando muchos lugares. Ok. No. Así que eso va a ser algo grande, no simplemente un video. Bueno, también estamos haciendo un videito ahí también. Pero estamos pegados aquí. La foto, del etiquetado. Tenemos que actualizar la foto. Tú estás caliente. Como las esposas de los japoneses, de los descendientes de la Japón. Ay, Con mucho orgullo, y es un privilegio.
Estas son mujeres importantes aquí en la comunidad, que no se equivoque nadie, señores. Pues yo creo que lo que manda es que yo le voy a dar una probadita, algo que estoy viendo por aquí, para yo dar mi veredicto, porque es así, señores. Y dando la probadita en vivo ahora, porque no es nada más hablar, ¿verdad? También es probar los platos que yo estoy viendo aquí. Esta es una guiosa. Vamos a ver cómo está aquí en vivo, ¿eh? Llama, mi amor, llama. Probando comida japonesa en vivo. Ahora sí, volvimos el round número 2. Mi hermano Daichi. Tenemos este año el okonomiyaki, el no sé cuánto miyaki, todas esas cuestiones. Lo tenemos. Pero te vamos a dar algo hoy, te vamos a regalar algo. ¿Qué será? Que tú no has probado nunca, a menos que tú hayas ido a Japón. No he ido todavía, increíblemente. Estamos fallando, maestro. Pero ese viaje hay que hacerlo pronto. Dios mediante, eso es lo que va. ¿Y qué es lo que tenemos de novedad? Bueno, hermano? mira, te vamos a dar una sopa fría Ay, mi madre. con hielito. Oh. ¿Y cómo se llama ese plato, hermano mío? ¿Eso es un invento Some, suyo? no, some. Pero velo ahí. Mírala aquí. Hielo tiene la- Pues yo nunca había visto eso, señor. Digo, una sopa con hielo. ¿Y cómo es? Entonces, miren algo. Estas Sí. sopitas son unos fideitos bien finitos. Oh. Esta es una sopa que se come en Japón en verano y en invierno. Oh. En verano es con hielo, fría. Pero en invierno es caliente, o sea que Oh, tiene ya. sus dos opciones. Oh. Entonces tiene una salsa que se llama tsuyu Ok. y tiene un pepinito y ya tú eres que tienes que probarlo. Vamos a darle la probada en vivo. Mi hermano Daiji Chiguetones, de la gente buena, una sopa con hielo, que yo nunca había visto eso, pero hay que fluir en esta vida. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ok. Y porque tiene como salsa de soya, puede ser un poquito de soya. Sí, tiene un poquito. Tiene un toquecito como de soya, entonces con el pepino y eso como fresco. Comente ahí debajo en ese video, ¿usted conocía esa sopa? Se llama some, ¿sí o no? Déjame yo introducir formalmente en este video a mi prima Marcelita. Mírala ahí, ve. Esa belleza que está ahí. La nueva generación de los ramos, mi hermano. Muy bien, que muy venimos duros los ramos. Muy bien. Para que la gente sepa, ¿eh, Maruca? Duro. Está, y con talento, pianista profesional, no hay pérdida. Marcelita, pruebe ahí a ver si le gusta, porque es así. Ahí está, Marcelita va a probar un poquito de la sopa. Vamos a ver si sabe probar, si sabe usar los palitos, porque no es fácil. Ay, coche. Le gustó a Marcelita. Aquí tenemos entonces del año pasado gyoza o dumpling, Sí. el roll, y lo nuevo es el inari sushi. Oh. El inari sushi es como un sushi con un bordecito como de tofu frito, pero dulzón. Ya. Y el yokan es un postre típico japonés, es parecido al mochi, pero es como más suavecito y ok. frío. Ay, coño, ese es el ramen. Ese es el ramen que me dicen que es muy famoso de esta gente, o sea que le vamos a entrar ahora como Dios manda. Viene la prueba de fuego, ahora probando el ramen. Este es uno de mis platos favoritos, es un plato asiático, como usted comprenderá. Vamos a ver qué tal realmente. Porque yo le digo a ella, esto está muy caliente, este ramen, que a mí me encanta, pero me dice ella, no, mi hermano, es que tú no sabes cómo es. Entonces, ¿cómo es, mi amor? Explícame. Mira, agarra el palito, Sí. así, ¿verdad? Ajá. Lo controla con estos dos dedos Ok. y elige lo que te quieras comer, lo sube, ¿verdad? Y lo sopla. Ay, ¿lo puedo soplar? Lo sopla. No es mala De educación arriba para los japoneses. Para nada, hasta lo suena. Ahí, para abajo, aquí también, lo sopla todo. Y suénalo, cuando tú lo entres a la boca, está bien. Ah, como que lo chupo. No, vamos a ver. Así. Que suene. Suénalo. tiene que- Suénalo, así. Así es que se come. Oh, caramba, así que... En Japón, si tú lo suenas, significa que está muy bueno. Oh, Se siente bien el que lo preparó. Pero si te lo comes calladito, es como que, en la cónchale. educación, la cultura es diferente. Ok, Aquí si lo suena es mala educación, pero allá es Vale, diferente. Señores, primicia, no me sabía yo eso. Diferencia entre la cultura dominicana y la japonesa. Hay que sonarlo. Debemos estar. Suénelo, vamos a haber aprendido el hombre. Ahí va. Ah, pero- si por sonarlo es, el hombre lo sonó, ¿sí? Entonces el hombre nos va a dar la cátedra de cómo que se debe comer, según los chinos. Asegúrate que el fideo esté muy lacio. Cuando usted lo coloca en la boca, tiene que jalarlo con gusto, O con gusto. No, pero espérate. No, pero espérate.
Ya este es el siguiente nivel, espérate. Con gusto, o lo hago o no lo ve, mira. Con gusto, mira. No, pero eso es con el verdadero gusto. Ni Goku en su vuela, mi hermano. Está buenísimo. Bueno, tengo esta distinguida dama por aquí que me está enseñando unos platos que ella pidió. Se nos olvidó el nombre, pero lo importante es como... Pero se ve bueno. Pero lo que sí sabemos todo el nombre es estos sushi, exactamente, míralo ahí. Eso también tiene buena pinta, parece como de aguacate con salmón. Es por ahí que va, ¿verdad? Ah, no, pues buen provecho, señores, que no está bueno, ¿eh? Claro, yo lo pruebo, pero huyendo. Mira, en vivo esa chica preparando ahí esos sushi, míralo ahí, Ay, papá. Oh, señores, pero esto no está fácil. Antes de la foto, yo veo que esa mujer está comiendo de a duro. ¿Y tú sabes cómo se llama eso, mi amor? ¿Cómo se llama? Ah, esas son las gyozas. Pero como con una salsa, ¿verdad? Ay, está buena. No hay fallo con esta comida, señores. Estas gyozas están por el libro, ¿verdad? ¡Wow! No es porque esté la propietaria ahí, es porque de verdad está buena. El hermano mío, que es el hombre que sabe de bebida, me está enseñando algo aquí. Explique. No, aquí compramos un sake. Tú sabes que estamos aquí en la cultura japonesa. He hecho un licor hecho de arroz y vamos a entrarle a la conga. Ay, mi madre. ¿Usted corrobora eso, maestro? Hay que probar, probando que se sabe. Tiene que probar. Tu hermano está en eso. Esta es la cosa, bueno, ay, mi madre. Miren la casa de las primeras. Cuando vinieron los japoneses aquí a Dajabón, miren más o menos cómo era, mira, eran así. Habían habitaciones, sus habitacioncitas, la cocina en la parte de atrás, y esto conserva la fachada, digamos. Estos fueron de las casas que hizo Trujillo para ese asentamiento japonés en el 56. Mira, este era el prototipo y esta está prácticamente intocable. ¡Wow! Esto es una joya, señores, atento al relajo, esto es una joya. Ahí está el número y todo. Ah, míralo ahí el número, wow, la casa número 1. Míralo ahí, así eran las casas, ustedes se fijan, está esa, número 1. Y esta era la número 2, mírala ahí, que tiene como prácticamente el mismo prototipo en esta comunidad de La Vigía. Que como explicábamos, fue donde hubo el asentamiento de esos japoneses cuando los trajo Trujillo en el 1956. Entonces justo al lado de esta casa es que tenemos el parque donde se está llevando a cabo el festival ahora mismo. Mira, justo al lado me encontré con eso, para que ustedes entiendan. Por segundo año consecutivo estamos en el Dajabón Fest con el buen Kota Sakaguchi. El hombre es uno de los integrantes del bombón que usted escucha allá, de que mezclan bachata, merengue con música y ritmo japonés. Explícame, es un japonés tocando bachata, por favor, explícale a la gente. Nosotros trabajamos una interpretación de baile japonés con combinación de música de cada país, cada región. Aquí República Dominicana, cultura muy rica. Por eso música tiene merengue, bachata. Ya sabía antes de venir aquí. Pero otras músicas como folclórica, paro, dembow, bolero. Entonces ya hice 6 canciones, combinación música dominicana con baile japonés. Los invito ahí a que siga al buen Kota y a su banda. Y en el próximo concierto no nos lo podemos perder. Mientras tanto, seguimos comiendo y disfrutando de Dajabón Fest. Segunda edición. ¡Nos fuimos! Miren, ese caballero que está ahí era el que tenía la armadura samurái que vimos ahorita, una exhibición. Pero yo quisiera entender qué arte marcial es más o menos para que la gente se ubique. Primeramente, hola, Luis Bermejo. Yo practico un arte marcial que se llama Bujinkan. Es de Japón. La arte marcial Bujinkan tiene adentro 9 escuelas antiguas de Japón. Aikido es moderno, Judo es moderno, Karate es moderno. Cuando digo antiguo es que se usaron en el campo de batalla antiguo. Los samuráis de para allá. Sí, de los samuráis de para allá. Oye, eso. Por eso es que me viste con la armadura puesta, porque son técnicas sacadas de experiencia del campo de batalla.
Y hay una escuela aquí en la República Dominicana. ¿Y dónde está esa escuela? Estamos en Santo Domingo, en Plaza Naco, que realmente las artes marciales son muy buenas y uno de los beneficios, regalos que ha dado la familia japonesa, por ejemplo, en este caso a los dominicanos, la cultura japonesa, el arte marcial en específico, ayuda mucho a la persona a desarrollar su interior. Eso es lo más importante. Es verdad. Cuando una persona está balanceada adentro, es un buen ciudadano, es un buen vecino y es un buen dominicano también. Que contrario a lo que la gente cree, de que voy a aprender artes marciales para estarle a trompar a todo el mundo, es lo contrario. Es lo contrario. Pero ahí, es autocontrol. Es autocontrol, es paz. Ey, me gustó. Si todo el mundo supiera artes marciales, no hubiera pelea. Aunque esa joven, ponga ahí usted en los comentarios, ¿parece japonesa o parece más dominicana? Bueno, esos son los papás. Que tiene una descendencia de mitad árabe, mitad japonés, mitad contacera. Es una mezcla potente, señores. Esa joven ahí. Gracias, señores. De verdad. Agradecemos a toda la comunidad japonesa que nos recibió en Japón el año pasado, porque mi hija Ana Mas Pons fue Miss República Dominicana para representarnos en el Miss International y quedó en 6º lugar con el premio Miss Fitness, mejor pasarela en traje de baño. ¿Está soltera? Sí, está soltera. Ay, mi madre, qué peligro. No voy a decir nada, pero le voy a dejar la foto ahí de Ana. Invitamos a todos tus seguidores que le pongan, la sigan, Ana Mas Pons. Ana Mas Pons, y pónganle su like. Claro, Ana, te mandamos un beso y mucho éxito. Ana, bye bye. Ya tú sabes. Señores, la protagonista de que este evento hoy día sea una realidad, humildemente hablando, sin mucha pretensión. Felicidades, Katia, es lo primero que te quiero decir. Porque veo la evolución, yo que vine el año pasado y ahora que veo esto, háblame un poquito de eso. Bueno, gracias a ti que has sido parte fundamental en el proyecto de Japón Fest. Desde el día 1 nos dijiste, sí, voy, sí, los apoyo, y de verdad que tú no te imaginas lo que valoramos eso en ti, que los proyectos en las comunidades tú los fomentas, los promocionas, los impulsas, y este proyecto de Japón Fest te debe mucho. Esto está full, de verdad que llenó, o sea, superó todas las expectativas, todas las estadísticas que teníamos, que eso nos preocupaba mucho, pero cuando se hace algo con calidad, con amor, lo que queremos es promover el legado de la colonia japonesa, de todo el país, de la comunidad japonesa del país. De verdad que gracias a todos por venir y gracias a ti, William, por el apoyo. Todo lo que tiene un inicio tiene un final. La verdad que para mí es una bendición venir por 2º año consecutivo al Festival Japonés da Japón en la comunidad de La Vigía. La verdad que una asistencia masiva. Yo mismo me sorprendí, no solamente porque nosotros trajimos 3 guaguas desde Santo Domingo y el Cibao, sino por la cantidad de personas de todo tipo de ciudades del país e internacionalmente que se dieron cita en este lugar. De verdad que un festival con mucha gastronomía, con mucha bebida, con muchas manifestaciones culturales, mucha gente donde uno socializar, muchos encuentros entre familias incluso que tenían tiempo que no se veían, y uno vivirlo en un solo destino, que es este parque de la colonia japonesa de La Vigía, pues para mí es más que una bendición. Así que si usted llegó hasta este punto del video, lo invito primero a que me deje su comentario de qué opinión le merecen este tipo de actividades que unen ambas naciones, como son los japoneses que hoy cumplen 70 años desde su llegada al país, y nosotros los dominicanos, que entiendo que ha sido un ganar-ganar. Coménteme ahí debajo su opinión y no se olvide de suscribirse a este canal, que ya casi llegamos a los 500,000 suscriptores. Será hasta una próxima aventura, amigos míos, su amigo William Ramos por aquí. Nos vemos la próxima.